Hola comunidad, hoy estamos nuevamente junto a ustedes, esta vez para abordar un tema vinculado a los niños y por supuesto a los padres, porque producto del COVID-19, la pandemia que nos está afectando, estamos trabajando la academia en el hogar. Y para eso quiero compartir con ustedes ciertos elementos de la experiencia de aprendizaje que pueden ser muy significativos a la hora de educar en casa. Primero, quiero comentarles que una experiencia de aprendizaje, esto lo voy a focalizar en niños más pequeños. No obstante eso, hay muchos tips que pueden utilizar con los niños más grandes. Con respecto a la experiencia de aprendizaje, quiero comentarles que hay ciertos elementos que debemos considerar a la hora de hacer la tarea en casa con nuestros niños. Y que en esta particularidad de sistema educativo en el hogar, no estamos considerando. Voy a partir comentándoles que la experiencia de aprendizaje tiene una serie de procesos y procedimientos que utilizamos nosotros los pedagogos a la hora de realizar nuestra actividad planificada en sala. Y estos ciertos elementos parten de una base. Cuando educamos en la escuela nos damos cuenta que existe una estructura curricular que tenemos que utilizar para que nuestra experiencia de aprendizaje sea exitosa. Pero ¿qué ocurre hoy día? Que hoy día los profesores no se encuentran en la escuela porque estamos todos en confinamiento, teletrabajo, etc. Y los padres no manejan ciertos elementos fundamentales para poder realizar las tareas en casa. Para esto quiero considerar todos los pasos. Lo que voy a trabajar con ustedes van a ser todos los pasos de la experiencia de aprendizaje para que ustedes realicen en casa con los niños, otorgando por supuesto ciertos ejemplos que pueden ustedes utilizar. Ya, lo primero, antes de comenzar con la planificación de la clase, que es la planificación de la actividad que ustedes van a realizar en casa con sus niños, quiero mencionarles que hay ciertos puntos desde el ámbito emocional que son muy importantes que ustedes tienen que abordar en casa. Lo primero es que para poder realizar cualquier tarea o actividad curricular con nuestros niños, tenemos que considerar que tenemos que mantenernos en armonía, tenemos que estar tranquilos. Porque si yo como padre, ¿cierto?, me encuentro de cierto modo estresado o complicado con una tarea, inmediatamente voy a transmitir mis emociones a mi hijo, hija, etc. Y lo segundo que tenemos que considerar es que los niños, y esto lo hemos olvidado como sociedad, y hoy día la sociedad nos detiene, entonces hay que detenernos en todos los aspectos. Los niños aprenden a través del juego. El juego es esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La emoción es esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo no integro la emoción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje no puede ser significativo o la experiencia finalmente no va a ser positiva. Entonces, para después de mencionarles estos dos puntos esenciales, quiero mencionarles dos más. El primero es la capacidad de asombro. Los niños aprenden y se conectan mucho más con la emoción del aprendizaje cuando existe la capacidad de asombro, cuando nos asombramos de la experiencia, cuando la experiencia es rica en conocimiento. Y el cuarto punto que les quiero mencionar antes de iniciar la clase es que ustedes se tienen que involucrar en la experiencia de aprendizaje con su hijo de forma significativa a través del juego, como se los mencioné en primera instancia, pero en segunda instancia jugando. Si ustedes como padres no juegan, no se involucran de forma directa en la experiencia de aprendizaje, no disfrutan igual que ellos de la experiencia de aprendizaje, este elemento va a significar que la experiencia no sea significativa para el niño. Y es decir, no va a ser de las experiencias de aprendizaje más significativas a lo largo de su vida. Entonces, ya mencionado estos 4 puntos importantes, quiero iniciar la clase. Y para que ustedes puedan iniciar la clase en su casa, si ustedes se han dado cuenta, dentro de las escuelas públicas del país les están enviando el material, les entregan guías, videos de apoyo, etc. Pero los papás se encuentran con
la situación o la problemática que tienen estos elementos, tienen estos contenidos, pero no saben cómo desarrollarlos, ¿cierto? Y a través de esta pequeña inducción al cómo desarrollar la clase en casa, les quiero mencionar todos los procedimientos para que ustedes puedan aplicarla con sus niños, niñas, etc. Lo primero que tienen que considerar que nosotros como educadores, el primer punto que realizamos al iniciar la clase es entregar el objetivo. O sea, el objetivo es la meta. ¿Qué quiero alcanzar con el niño? Entonces, para esto, ustedes desde la casa le van a mencionar al niño qué es lo que van a aprender, pero de forma pausada, no es tan relevante al inicio porque al final lo vamos a corroborar. Y después les voy a explicar por qué. Iniciamos nuestra experiencia de aprendizaje, nuestra clase en casa con nuestros hijos y la iniciamos de la siguiente forma, porque esto tiene toda una secuencia de procedimientos y actividades a realizar para poder lograr el objetivo. Entonces iniciamos activando primero los conocimientos previos. ¿Por qué activo los conocimientos previos de los niños? Porque necesito saber qué contenido maneja el niño, qué sabe, qué no sabe, cuál es su experiencia previa con respecto al contenido que yo le voy a aportar en este momento. Y para activar los conocimientos previos, tengo que usar preguntas sin mencionarles la actividad que vamos a desarrollar como foco principal, y tengo que mencionar preguntas tales como ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Conoces esto? ¿No lo conoces? ¿Sabías tú qué? Etcétera. Cuéntame qué sabes de este contenido. Una vez que yo activo los conocimientos previos, inmediatamente nuestra mente trabaja y dice, ya, mi hijo, mi hija, maneja ciertos conocimientos del tema a exponer, pero no los maneja todos. Entonces, para esto voy a la siguiente fase, fase número 2. Y la fase número 2 es la motivación inicial de la experiencia de aprendizaje de tu hijo. Y la motivación inicial puedes realizarla para inducir al niño a la actividad central que va a desarrollar, que es la tarea que enviaron desde la escuela. La motivación inicial la puedes realizar de muchas maneras. Puedes cantar una canción, contarle un cuento, disfrazarte, invitar a otro miembro de la familia a que redacte una historia. Puedes utilizar material audiovisual, un video sobre el tema, puedes utilizar un títere, puedes utilizar una varita mágica. Hay muchos objetos o elementos dentro de la motivación inicial que tú puedes utilizar en casa y van a ser tremendamente significativos para que el niño se motive, por eso se le llama motivación inicial, y quiera, ¿cierto?, de forma adecuada realizar la actividad. Luego de la motivación inicial viene la explicación de la actividad central. Recuerda que la actividad central es la que te enviaron en la escuela. Entonces la actividad central o en el jardín, etc. Antes de la actividad central, tú debes explicar la experiencia de aprendizaje que va a vivir tu hijo. Entonces le explicas el procedimiento. Si te entregaron, por ejemplo, o te enviaron de la escuela una guía de aprendizaje, tú le tienes que mencionar a tu niño de qué se trata esta guía, qué es lo que él va a realizar y explicarle los pasos de forma clara y sencilla. Entonces, previamente a esto, te invito a ti, papá, mamá, abuela, etcétera, a que tú estudies el material. Lo estudies, utilices medios de información, busques la información y conozcas y manejes el tema, ¿ya? Una vez que le explicaste la actividad central, nos vamos a la actividad central. La mayoría de las escuelas, jardines, etcétera, están enviando mucho contenido a través de guías de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los niños inmediatamente lo asocian a la escuela y por eso en muchos de los hogares está ocurriendo la situación del estrés cuando toman la guía. ¿Esto cómo lo podemos solucionar?
con el estímulo o el refuerzo positivo. Entonces tú lo puedes motivar, le cuentas tu experiencia, lo que tú vivías cuando tenías que realizar las tareas en casa o incluso en la escuela. Eso al niño le genera una mayor familiaridad con el aprendizaje. Se siente identificado contigo. Una vez que le entregaste la experiencia de aprendizaje, la trabajó, la realizó y la terminó, el refuerzo positivo es tremendamente importante. Entonces el estímulo, le puedes hacer una carita feliz, le puedes entregar un obsequio, puedes prometerle jugar a otra actividad, etc. Y con respecto a esta misma experiencia de aprendizaje, la actividad central, es importante que puedas utilizar ciertos elementos, objetos que tú tienes en casa, elementos de la vida cotidiana. Puede ser material de reciclaje, puede ser elementos que tienes en la cocina, puede ser libros, etc. No necesitas mayores recursos. En esta parte te invito a ti papá, a ti mamá, abuelita, hermano, primo, tío, a la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque si quiero trabajar, por ejemplo, la cuantificación en matemática, puedo utilizar ciertos elementos como, por ejemplo, fideos. ¿Cierto? Tomamos unos fideitos y empezamos a cuantificar con los fideitos. Para que el niño se motive, los pintamos, etc. Y en conjunto a eso, vamos utilizando la guía de aprendizaje y trabajamos la cuantificación. Una vez que terminamos la experiencia de aprendizaje, invitamos al niño a ordenar el material que utilizamos. Porque con esto trabajamos la autonomía, trabajamos muchas situaciones de la vida cotidiana a través de esta experiencia del orden del material. Cuando terminamos de ordenar el material, generalmente en educación superior, en las universidades, lo que le pedimos a los estudiantes o les enseñamos es que ellos inviten a los niños en la sala a cambiar de ambiente para poder realizar la fase final, que es la metacognición. ¿Qué significa la metacognición? Significa las preguntas de cierre de actividad. ¿Por qué? Porque yo necesito reconocer e identificar si el niño efectivamente aprendió la experiencia de aprendizaje del día. Entonces, si estoy en el comedor, lo puedo cambiar al dormitorio, no te puedo decir que lo lleves al parque o a la plaza porque estamos en confinamiento, pero lo puedes cambiar a ciertos lugares de la casa que sea distinto al donde él estuvo haciendo la experiencia de aprendizaje, y una vez lo cambias de espacio le empiezas a hacer preguntas siempre relacionadas con lo que él vivió durante el proceso de experiencia de aprendizaje. Y finalizamos con esto. Espero que esta información sea de gran utilidad en las casas. Espero que les quede un poquito más claro cómo realizar las tareas escolares en el hogar durante el proceso de confinamiento. Y los invito a tomar esta problemática que estamos viviendo como una real oportunidad. Si ustedes logran, porque en este proceso estamos todos aprendiendo. Por ejemplo, yo es segunda vez que grabo un video. Llevo mucho tiempo haciendo clases en educación superior, trabajando con niños, etcétera, pero es primera vez que tomo un video, o sea, segunda vez, perdón, que debo grabar una clase y ha sido una experiencia de aprendizaje. Hay errores de dicción, errores en la expresión, etcétera, muchas situaciones que pueden ocurrir. No obstante a eso, lo importante es que rescatemos el aprendizaje que estamos adquiriendo a través de esto, porque este aprendizaje, si ustedes toman esta experiencia y la desarrollan hoy día en casa de esta forma, les va a proporcionar una estabilidad al momento de hacer las tareas en la casa con sus hijos a lo largo de toda la vida. Entonces, el desafío, los invito a este desafío, los invito con el mayor entusiasmo. Recuerden, no vayan a olvidar lo que les dije al inicio, que los niños aprenden a través del juego, que para los niños es súper importante la estabilidad emocional del adulto, que es educador en este caso, y el que está compartiendo esa experiencia de aprendizaje, porque si el adulto está malhumorado, estresado, el niño ya se va a sentir tenso, ya va a estar incómodo realizando la experiencia de aprendizaje, y el aprendizaje no va a ser tan significativo como una experiencia de aprendizaje agradable, lúdica, rica en conocimiento, donde ambos, recuerden que ambos aprendemos de esta experiencia. Y hoy día estamos aprendiendo
a educar a nuestros niños en casa, lo que deberíamos haber hecho desde siempre, pero la vida nos detiene y nos recuerda, miren, nos faltan estos pequeños aprendizajes para nosotros mismos y para saber cómo debe aprender el niño. Otro punto importante que tienen que recordar que nosotros solamente somos guías en el proceso de aprendizaje del niño, los acompañamos, ¿cierto? Este acompañamiento debe ser significativo y agradable, siempre, siempre. Si no me siento preparado un día porque mi estado emocional está desregulado, me siento en desánimo, es mucho más recomendable detener ese día el aprendizaje y a lo mejor trabajar el doble el día siguiente, pero hacerlo de forma significativa. Muchas gracias, espero les sea de mucha utilidad este pequeño aporte. Nos vemos en una próxima. Mucho éxito en su experiencia.